la filosofía, pero quiero recordarlo más sintéticamente de cómo lo vimos en la clase. El tema de cómo Platón por cada clase social delega una virtud que ayudaría evidentemente a alcanzar esa justicia. Él creía que los artesanos debían formar la virtud que ayude a controlar el apetito, ¿verdad? Creo que a nivel latinoamericano ese es uno de los principales problemas. No me refiero a la obesidad, me refiero al tema de no controlar los apetitos en todos los sentidos, ¿verdad? Apetitos sexuales, apetitos de consumismo, apetitos bueno, de afanes, ¿verdad? De cosas superficiales. Y si no, pues la prueba primordial de todos los apetitos a rienda suelta, pues están en Instagram, están en TikTok, están en todas las redes sociales, donde se puede ver el libertinaje del ser humano que no controla sus apetitos. Lo vemos en la música, lo vemos en las películas, lo vemos en todo. El humano descontrolado, el humano sin dominio de sí, ¿verdad? Por lo cual es importante crecer en una virtud que él llamaba la templanza, que es la virtud que ayuda a controlar el apetito, que nos ayuda a mantenernos en los límites de la honestidad, ¿verdad? Nos ayuda a mantenernos en el buen disfrutar los placeres, porque no está negando la oportunidad del hombre de disfrutar el placer, pero que los placeres del comer, del tener, ¿cómo se llama?, de la parte sexual, que esos placeres no dominen al hombre. Y la manera de no dominar, de no dejarse dominar, es usando este principio de virtud que parte también de la razón, porque es un ejercicio de la voluntad humana, del hecho de aprender a controlar sus apetitos. De alguna manera, la mayoría de pensadores del mundo antiguo creían que no hay mejor manera de demostrar la capacidad de gobierno que tenemos que el tener un autogobierno, ¿verdad? El tener una capacidad de aprender a detenernos, ¿verdad? En nuestros apetitos. Eh, y la otra virtud es la virtud de los militares, que ellos deben obviamente vencer la cobardía con cierta virilidad, ¿verdad? Así que deben progresar en su capacidad de voluntad. Y para tener esa fuerza, pues se requiere una virtud que tiene que ver con la fuerza, la palabra fortaleza. La virtud de la fortaleza viene de la palabra fortis, decíamos anteriormente. Fortis. En la versión griega, en la palabra original era la palabra Andreya. Andreya o Andrea, que significa la viril. Entonces era la virilidad la que le daba al hombre la fuerza de voluntad para poder también mantener su valentía, ¿verdad? Y aclarando nada más lo que también aclara Platón, que valentía no es arriesgar la vida, no es ser temerario, pues, sino que es aprender a soportarlo todo, aprender a soportar lo que tengo que enfrentar en la vida, ¿verdad? Todos los abates. Mientras que los reyes filósofos o los filósofos reyes, ¿verdad? Tenían que crecer en la prudencia, por lo cual tenían que dominar la razón por medio de la prudencia. Eh, qué bueno sería que lográramos una sociedad así, donde la gente, ¿verdad?, controle sus apetitos, donde los militares mantengan esa fuerza de voluntad para cumplir con su deber y donde los gobernantes hagan uso de la razón, que él pareciera que a veces es lo último que ponen a funcionar, ¿verdad? Que es lo que comúnmente vemos hoy en día. Dice Platón que pues en el conjunto de estas virtudes es como logramos obtener esta armonía social que es la justicia. Obtenemos el estado justo, ¿verdad? Que es prácticamente donde cada clase se dedica a llevar a cabo, ¿verdad?, su propia función sin entrar en las actividades de las demás, ¿verdad? Que el militar no se meta a robarle los productos al artesano, que el filósofo rey no se meta, ¿verdad?, a decirle, a doblegar a los militares a que haga cosas caprichosas de su propia voluntad, sino que cada uno debe funcionar como tiene que ser de acuerdo a su propia naturaleza. Si lográramos ese tipo de equilibrio, creo que seríamos una mejor sociedad, que es lo que Platón soñaba, ¿verdad? Y de hecho todavía seguimos pensando que es la mejor salida a todo, que el militar sea entregado a su deber de cumplir con el proteger a la ciudadanía, proteger las fronteras y dejar de proteger a criminales, ¿verdad? Y que el ciudadano se dedique a tener un buen presupuesto, a planificar sus ahorros, a no malgastar sus recursos, ¿verdad? A usar racionalmente los recursos del medio ambiente, ¿verdad? Es que sería una sociedad realmente ideal. Esta forma como ellos, y como Platón intenta enseñarnos la forma de el Estado justo. Y claramente, ojalá que algún día surjan este tipo de pensadores y estrategas que dirijan al país con prudencia.
porque hasta ahorita solo hemos visto imprudencia. El día de ayer les mandé a ustedes la encuesta Cigaloop, ¿verdad? De cómo estamos ubicados a nivel de Honduras con un 38%. Vergonzoso. Vergonzoso que sigamos todavía ahí después de 2 años de gobierno de una señora que dijo que iba a cambiar todo. No ha cambiado nada. Seguimos igual que como estábamos con el anterior también. Entonces, es una situación bien, bien lamentable, ¿verdad? Ver esta política hondureña que no está dando. Miren que estamos ubicados a la par del dictador de Nicaragua. Él está con 33, Xiomara está con 36, ¿verdad? En la evaluación de la gestión buena y muy buena. eh, Diferente, por ejemplo, miren a Nicolás Maduro de Venezuela con sus estados bolivarianos, Alberto Fernández de Argentina, en el 22, mucho más abajo que Xiomara, mucho más abajo que Daniel Ortega, ¿verdad? Todos los que están abajo tienen una cosa en común. Bueno, desde Gustavo Petro hacia abajo, todos tienen algo en común, que todos son socialistas, tienen eso en común, que su sistema socialista no está funcionando. ¿Verdad? Mientras que si vemos hacia arriba, o en el caso, bueno, la excepción interesante es de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que pasa es que Andrés Manuel López es de una generación diferente. Si él fuera un socialista de la generación actual, sería igual que Xiomara para abajo. Pero él es un hombre, diríamos, ancestral ya. Su edad le hace tener una cultura diferente y una manera de actuar diferente. ¿Verdad? Ni siquiera llega a ser catalogado como un boomer, es alguien más allá de la generación de los boomers. Así que a los boomers les está yendo muy mal con su socialismo. Pero miren que en el caso de Andrés Manuel López, a pesar de tener un gobierno catalogado como socialista, pero ha sido más prudente, no ha sido alguien tan descabellado en lo que ha hecho, ¿verdad? Hasta ahorita la gestión está bastante bien. Y Nayib Bukele, que se está llevando pues el golazo ahí como un 88%. Es tremendo lo que está pasando a nivel latinoamericano, ¿verdad? Hay que revisar realmente qué está haciendo Nayib Bukele, ¿verdad? Que Nayib Bukele también comenzó como socialista, pero como les había comentado, al final dejó el partido FMLN, se fundó su propio partido, Nuevas Ideas, ¿verdad? Y realmente le ha funcionado, porque ha puesto a funcionar verdaderamente nuevas ideas, ¿verdad? Ya lo tradicional no funcionó. Y lo que él ha intentado hacer es una política completamente diferente y miren cómo está bien evaluado, ¿verdad? 88%. A ver cuándo logramos ver un presidente con 99 o 100, ¿verdad? Un poco utópico llegar a ver algo así, pero realmente se pueden hacer muchas cosas. Por lo menos estar arriba del 50%, por lo menos sería algo honorable, pero estar abajo del 36, 38, híjole, estamos bastante mal. Eh, y esa es la visión del extranjero, la visión del paisano, la visión nuestra, la que constatamos en redes sociales. Yo noto tres actitudes del hondureño que veo yo respecto a lo que está pasando aquí en nuestro país. Veo por un lado a los que están en política a favor del gobierno, defendiendo a capa y espada lo que es el gobierno, tal como hicieron también los activistas nacionalistas con Orlando y su gobierno, o lo que hicieron con Pepe Lobo también, que lo defendían a capa y espada. Eh, Está bien, la actitud del activista la entendemos, depende de su trabajo de ella, de acuerdo. Tienen que trabajar de esa manera para poder sostenerse en su puesto de trabajo. Velan por su chambita. Pero afuera de lo que están en la actuación política, veo dos actitudes. La actitud del hondureño que está enojado con lo que está pasando en este país, pero tampoco está participando políticamente. Y la actitud de aquellos que ven también el desequilibrio social que hay en el país y todo lo quieren convertir a puro humor. Es decir, fiesta para todo, meme para todo y todo humor, ¿verdad? Y está bien reírnos de lo malo incluso, pero no podemos tampoco bajar el nivel de seriedad que tiene lo que está pasando. Está bien, de vez en cuando una bromita, un chistito, un meme, ¿verdad? Está bien, perfecto, ¿verdad? Como el que le mandé no sé si a ustedes o a los de Historia de Honduras, que estamos viendo algunas imágenes que salieron de muñequitos de los políticos que están haciendo con inteligencia artificial. Y yo les mandé una captura de una imagencita también que yo hice con inteligencia artificial y que, bueno, que hizo la inteligencia artificial y que es fácil hacer, para demostrar que es muy fácil hacer ese tipo de cosas. Pero está bien hacer un poco de humor, no estoy en desacuerdo para nada,
De hecho, eso alivia un poquito el dolor del pueblo, alivia un poco. Nos hace tener, no sé, piel de armadillo, ¿verdad? Que ya no nos molesta tanto el dolor que sentimos y la impotencia que sentimos ante tanta corrupción. Pero también nos puede volver tan indolentes que no nos está preocupando, que no nos está haciendo partícipes de generar un cambio. Y esa es la parte también que produce el meme o produce el chiste o produce el humor que termina adormeciendo a la ciudad, ¿verdad? Se convierte en un circo, ¿verdad? Mediático, donde la gente cree que con solo compartir esto en internet ya se logró mucho. Y eso es parte de lo que también hay que aprender a equilibrar, ¿verdad? Hay que participar políticamente, hay que entrar a los foros de sociedad, hay que ver realmente qué se puede hacer desde mi propia realidad, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante lo que está pasando, porque realmente algo hay que hacer, hay que ir planificando. Créame que ahorita, a esta altura del gobierno, estamos a apenas 2 años de gobierno, ya hay, ¿verdad? Varios grupos que están queriendo organizar un nuevo partido político totalmente lejano de las ideas de izquierda, derecha, centro, ¿verdad? Más bien con una especie de mezcla, con un solo objetivo, ¿verdad? Con el objetivo de lograr por fin una política honesta, una política como la que esperamos, lejos de cualquier ideología. Y yo creo que entre más un partido se aleje de las ideologías típicas que nacieron en la filosofía, o que nacieron también de las teorías políticas, que se alejen tanto del conservadurismo como del liberalismo y piensen más bien en función de la ética de una sociedad, creo que podríamos lograr que sea un mejor partido. Yo creo que eso fue lo que hizo Nayib Bukele. Nayib Bukele fue lo que hizo, se apartó del partido de izquierda, con ideología de izquierda, y fundó un partido con una línea prácticamente de centro. Y diría yo, centro conservador, centro moderado, porque realmente no es tan centrista tampoco. Es claro que el hombre tiene unas ideas revolucionarias para el país, pero mantiene su fe en Cristo, es cristiano, entonces es un poco conservador, es equilibrado, pues, tiene un poco de conservadurismo en su visión cristiana del papel de él como político, y tiene también su visión progresista, ¿verdad? Que quiere llevar el progreso y el desarrollo al pueblo. O sea que más bien es un híbrido de las dos ideologías, según nosotros, lo que veo que ha hecho Nayib Bukele en su forma de actuar, ¿verdad? Aprovechando un poco el poder, sí, del Estado para poder doblegar a los criminales, pero a la vez pensando también en la clase más baja, ¿verdad? Y pensando en proyectos grandes para el pueblo, para llevar la educación, telecentros de acopio, bibliotecas que ha ido fundando, parques para el entretenimiento sano, ¿verdad? Iluminación, carreteras, puentes que ha ido haciendo, pensando a nivel de la parte infraestructural. Entonces, claramente pareciera que la política que ahorita puede llegar a funcionar es una política desligada de estas ideologías, porque mucho daño han hecho estas ideologías tan cerradas, ¿verdad? Creo que hay que buscar conciliar diferentes tipos de pensamiento, ¿verdad? Y es difícil encontrar gente así, pero yo tengo esperanza porque he visto en los chats en los que estoy que hay gente así. Sí, sé que hay gente en Honduras que no piensan ni como gente de nacional, ni como gente de libre, ni como gente de liberal, sino que piensan como hondureños, piensan como compatriotas, piensan como un hijo de esta patria que quiere ver a Honduras salir del agujero de la corrupción en la que está. Hay gente así, ¿verdad? Yo tengo la esperanza que algún día esa gente se organice como partido político y puedan de repente, así como Nayib Bukele, ganar las elecciones y empezar a hacer las cosas mejor. A futuro es probable que lleguemos a eso, ¿verdad? Ojalá que llegue a hacer esto, porque este parámetro de estos políticos que han salido, que son outside de la política y que han participado y han ganado en las elecciones, pues realmente han generado este afán de generar nuevas alianzas, ¿verdad? Diferentes a las típicas del gobierno. Para Aristóteles, lo había dicho el día de ayer, el hombre es un ser social por naturaleza, es un zoopoliticón, necesita de los demás para poder sobrevivir, ¿verdad? Y de hecho quiero leer este pequeño fragmento que dice, o somos humanos, o bestias, o dioses. ¿A qué se refiere él? Bueno, él dice, bueno, si no necesitamos de la sociedad, una de dos, o somos bestias o somos dioses, ¿verdad? ¿Qué es lo que intenta explicar acá? Es pues manifiesto que la ciudad es por naturaleza anterior al individuo. Y pues si el individuo no puede de por sí bastarse a sí mismo, deberá estar con el todo político en la misma relación que las partes lo están con su respectivo todo. El que sea incapaz de entrar en esta participación común, es decir, el que sea incapaz de ser sociable, en esta participación común, o que a causa de su suficiencia o autosuficiencia no necesite de ella,
no es más parte de la ciudad, sino que es o una bestia o es un dios. De ahí hay que preguntarse, cuando las veces los chicos de hoy en día, que les decía el día de ayer, han llegado a este individualismo, ¿qué son en realidad? ¿Cómo se consideran ellos? ¿Es tan grande el ego que tienen que se creen tan autosuficientes como si fueran dioses que no ocupan de los seres humanos? ¿O serán tan tontos que no se percatan de la locura que están queriendo sostener en su vida, ¿verdad? Y que tarde o temprano se van a dar con la piedra en las narices por el tema de que van a descubrir tarde o temprano que necesitan de las personas. Entonces, lo que han hecho durante todo ese tiempo es hacer lo que Aristóteles aquí llama ser una bestia. Es no darse ni siquiera cuenta de la importancia de mantener buenas relaciones sociales, ¿verdad? De hecho, incluso los animales son menos bestias en eso que algunos seres humanos, porque claramente hay animales que sí mantienen una jerarquía social incluso. Hay varios, ¿cómo se llama? Hay una rama de la sociología llamada sociología animal que intenta revisar esta parte, de si hay sociedades entre los animales o no. Estudian naturalmente esto, observan a los chimpancés, orangutanes, a los gibones, para ver cómo se comportan, incluso a las abejas, ¿verdad? Para ver cómo es su sistema de vida. Y se han llegado a ciertas comprensiones de la manera como se relacionan. Por eso salen esos hermosos documentales sobre los chimpancés, como el último que sacó Disney, llamado así, Chimpancés. Vale la pena que lo vean, para que se den cuenta que como a veces hay un nivel de respeto incluso entre las mismas especies, con respecto a los más, a los dueños, a los, prácticamente a los alfa de la comunidad o a los más ancestrales de la comunidad, ¿verdad? Y cómo ellos tienen ese nivel de respeto, de consideración, ¿verdad? Cuando uno revisa, por ejemplo, la sociología del lobo, miren, en los lobos dan una enseñanza tremenda. Los lobos cuando van en jauría, mandan primero a las hembras y a los pequeños lobeznos, los mandan al frente, pero al frente de estos van los más jóvenes, capaces de guerrear a los que van saliendo adelante. Y de último, se quedan los más ancianos, se quedan los mayores, los que están dispuestos a sacrificarse, a luchar mientras tanto, mientras los demás se puedan ir huyendo de los depredadores que puedan llegarles por la espalda. Ver esa sociología del animal es bien interesante, ¿verdad? Nos da cierta enseñanza de cómo debería ser la actitud incluso del ser humano. Cómo a veces incluso los mayores sí, comúnmente se sacrifican por los más jóvenes. Y no perder esa forma de pensar y de vivir, ¿verdad? De estar dispuestos a hacer un sacrificio también por las nuevas generaciones. Porque este egocentrismo que tenemos nos va a llevar a ser cada vez una sociedad más enferma. En la política 1.1 también dice que una prueba del por qué somos animales sociales es el lenguaje. Dice él, el hombre es el único que tiene logos. La prueba de que él es sociable es que por naturaleza tenemos la capacidad de dialogar. El lenguaje que surge en el ser humano demuestra que esa es una característica, una propiedad natural. No es un constructo, no es una cuestión así inculcada o no es algo que se nos viene por arte de magia, sino que ya está grabado en nuestra genética, la capacidad de adaptarnos y de poder dialogar. Entonces ya la genética hizo su trabajo, ya nos dio la capacidad de poder tener cuerdas vocales y todo esto de necesario para tener unas buenas relaciones sociales. Hay que aprovecharlo entonces. Seres humanos que no aprovechen el lenguaje también se convierten en bestias. Esa ya es mi opinión. Cuando alguien no dialoga, se convierte en bestia. Ahorita, antes de entrar a la clase de las 4 de la tarde, miraba el video de una jovencita palestina, desgarrador, ¿verdad? Porque ella llega medio, mira la cabeza de la madre, el cabello de la madre, y se tira al suelo en llanto. Luego reacciona, se pone de pie, la gente quiere impedir que la niña, como de unos 14 añitos, vaya a ver el cuerpo de su madre. Y le dice a ella, es mi mamá, ya le vi el cabello, dice ella. Porque déjenme ver a mi mamá. Y en eso, pues ya la gente la sientan mejor al lado, ¿verdad? Y empieza a preguntarse, ¿por qué Dios, ¿verdad? Que no les basta a estos pueblos, no les basta a Israel con haber matado a mi tía, a mis primos, a mi abuela, sino que ahora también me matan a mi mamá y a mi hermana, dice la niña en ese video. Y después sale el papá, todo en shock, se sienta a su lado a llorar, ¿verdad? Después de ver el cuerpo de la madre, que habían matado en un ataque de bomba. Dos israelitas, ¿sí? Yo compartí el video en Facebook con la siguiente frase, ¿verdad? Para todos aquellos que andan diciendo que oran por Israel, les hago un recordatorio que estos también palestinos son hijos de Dios también.
y son gente inocente que está sufriendo por esta guerra. Esa idea de tomar bandos en una guerra así, ¿verdad? Demuestra también el grado también de esta ausencia de la capacidad social del hombre, del habla, ¿verdad? No hay forma aparentemente de dialogar con los de Hamas. A Israel no le queda de otra que lanzar bombas a lo loco, ¿verdad? Llevándose de encuentro a gente inocente. Qué bueno fuera que la tecnología les permitiera atacar directamente solo a los de Hamas, pero no es así, no es así. Lanzan 10 rockets y los 10 rockets van a pegar a diferentes puntos. Y en esos puntos hay gente inocente que no tiene nada que ver con Hamas, con esos radicales, ¿verdad? En una guerra, por eso la guerra nunca será una respuesta viable. Siempre es el diálogo, siempre es el dialogar, porque tarde o temprano se van a tener que llegar a un tratado de paz. El tratado de paz es ese acuerdo donde por fin se sientan a la mesa y a hablar en tranquilidad cuando ven que han diezmado demasiada población, por fin se sientan como absurdos después de sus arranques de orangután, ¿verdad? Peleando unos con otros, tirándose piedras y palos, bombas y disparos. Eh, Cuando por fin les cae el 20 de decir, mejor sentémonos a platicar. ¿Qué tal si mejor hubieran hecho eso antes de hacer todo el ataque? Donde se sabe que en una guerra en ambos bandos van a perder. Nadie va a ganar en una guerra, ¿verdad? Y eso es algo que no entendemos los seres humanos, ¿verdad? De alguna manera, por eso es importante hacer este repaso de la historia de estos pensadores, porque nos hacen reflexionar sobre lo que actualmente vivimos. Qué desgarrador. Y qué absurda la gente que se pone del lado de uno y no de otro. Yo no estoy de acuerdo con lo de Hamas, ni estoy de acuerdo con los ataques que ellos han hecho. Estoy del lado de la gente sufriente de Palestina, que no son de Hamas, son ciudadanos comunes y corrientes. Es como que aquí en Honduras a los mareros se les hubiera ocurrido atacar a El Salvador y por atacar a los mareros nos manden bombas a todos los hondureños. Así, ¿verdad? Así de absurda es la guerra que está ocurriendo allá en la Franja de Gaza. Está destruyendo toda una ciudad de gente que ya estaba trabajando honestamente, ¿verdad? Solo por erradicar a unos cuantos criminales. Entonces es una cuestión bien absurda. El diálogo no hay que dejar, no hay que minimizarlo. Es el primer punto de partida, siempre ante un conflicto. Sería ilógico, dice Aristóteles, pensar que venimos predeterminados para hablar si no fuera necesario hacerlo. O sea, venimos predeterminados para hablar porque eso va a ser necesario. Por tanto, hay que aprovechar al máximo. De igual manera, las otras formas de comunicación en el resto, perdón, de igual manera, las otras formas de comunicación en el resto de la naturaleza. Es decir, que también él reconoce que los animales también tienen su forma de comunicación, ¿verdad? Y por eso se comportan de una manera, a veces de manera más lógica que el ser humano, ¿verdad? Vemos animales casi de manera mecánica, ¿verdad? Actuando en función del bien común. Vemos a las hormiguitas, no sé si ustedes han visto un hormiguero, como las hormiguitas todas en fila van trabajando, va una para acá, otra para allá, una sin carga, la otra con carga, para llevar obviamente las hojitas o pedacitos de hojas a la parte del agujero para poder tener alimento en caso de que venga el temporal y no puedan sobrevivir. Se van a las cuevas, ¿verdad? Y yo me imagino que la inteligencia de estas hormigas terminan incluso después cuando ya tienen todo el alimento disponible para lo que ellas sienten que va a ocurrir, que quizás sea un gran temporal o tormentas, temporada de tormentas, que lo han de sentir porque están tan conectadas con el medio ambiente que lo perciben, que en el último momento, ¿verdad? Son capaces de tapar con todo lo que puedan, piedrecillas, ¿verdad? Lodito y toda la baba que puedan meterle a los tapones para que no se les meta el agua y puedan subsistir o incluso dejar huecos en la parte de arriba para que el agua se vaya hacia abajo. Yo me imagino que toda esa inteligencia de los animales, que no percibimos a veces como inteligencia, pero es una forma de inteligencia, nos demuestran cierto nivel de sociabilidad que los humanos hemos ido perdiendo, que como animales también con la capacidad de interactuar hemos ido perdiendo. Pareciera que no nos ponemos de acuerdo. Difícilmente ver a un nido de hormigas peleando entre ellas mismas. Difícilmente ver no sé, a un par de vacas peleando entre ellas mismas. A un par de ovejas peleando entre ellas mismas. Tal vez cuando mucho a los carneritos, los corderitos, los carneros. Eh, pero pelean por un puesto importante, el que va a dirigir a la manada. Y es la máxima pelea. El resto del tiempo, cuando ya está definido el macho alfa de la comunidad, nadie más vuelve a armar problemas. Viven en paz. Pero aquí, entre seres humanos, ni siquiera con eso nos conformamos. Tenemos líderes políticos y seguimos peleando entre nosotros, a pesar de ello. La finalidad del Estado, por tanto, y según Aristóteles, es garantizar el bien supremo de los hombres, su vida moral e intelectual. Existen tres formas de gobierno, según Aristóteles, que van apareciendo, según lo que él narra en sus constituciones. Tres tipos de repúblicas.
Y de hecho presenta las repúblicas, aquellas que son negativas y aquellas que tenían que haber sido las originales. Es decir, debería haber tres tipos de gobierno, pero a veces la corrupción las deforma, las degenera y las convierte en un sistema totalmente, más bien, tiránico o déspota, autoritarista y violento. Entonces veamos cuáles son esos tres tipos de gobiernos y sus desviaciones. Primero, la monarquía. La monarquía es el gobierno de uno solo, ¿verdad? Mono significa uno, ¿verdad? Y arcos o arcaios significa poder, autoridad. Y en este caso, pues es el poder de uno solo. La monarquía comúnmente llega, según lo que nos va a explicar más adelante Maquiavelo, de diversas maneras. Maquiavelo enumeraba como cuatro maneras para adquirir el poder monárquico. La más común es la de la herencia, que es la que más comúnmente se da también en la antigüedad. Después está su deformación, que es la tiranía. Cuando aquel que gobierna como único en el pueblo no trabaja por el pueblo ni para el pueblo, ¿verdad? Se convierte en un tirano. Cuando más bien doblega al pueblo, cuando más bien se vuelve un genocida del pueblo. Ese es el tirano. Por otro lado está el poder de la aristocracia. Esa autoridad que les decía, pues es el gobierno de los mejores. La palabra aristo significa mejor, ¿verdad? Y kratos también, kratein o kratos significa también poder. Y en este caso, poder o incluso autoridad se extrapolan los conceptos al tema del poder o gobierno o autoridad. Y pues es el gobierno de los más capaces, los mejores de la comunidad, los más inteligentes, los más estrategas, los mejor formados, los más intelectuales, pues son los que deberían de dirigir. Es el tipo de gobierno que Platón tanto quería, ¿verdad? El de los reyes filósofos. La forma contraria es que en vez de que haya unos cuantos inteligentes dirigiendo el poder, termina siendo unos cuantos, pero que no son muy inteligentes. Es decir, unos cuantos que solamente buscarán su propio beneficio. Entonces el poder de unos pocos es el que llamamos oligarquía. El tercer tipo de poder del que habla el señor Aristóteles es la democracia, el poder del demos, el poder del pueblo, el poder de la multitud. La palabra demos hace referencia a la multitud. Y en este caso, pues, es el poder de ellos. Desgraciadamente, quizá en Atenas era posible, para aquel momento en que vivió Sócrates, Atenas quizá habrá tenido por mucho, no creo que más de 10.000 personas, ¿verdad? Atenas, no creo que más de 10.000. Solo Santa Rosa de Copán tiene 70.000 personas. Y Santa Rosa de Copán, en extensión territorial como está hoy en día, pues es un poquito más grande que la Atenas de aquel momento, mucho más grande. En aquel momento solo era la Acrópolis de Atenas, unas cuantas casitas alrededor de la Acrópolis. Así que cuando mucho habrán habido sus 10.000 personas. Así que era más fácil poder llegar a un sistema un poco democrático, en un reino así, ¿verdad? Donde a todo mundo se le permitía ir a votar, ¿verdad? Que voten 10.000 personas es fácil, proceso sencillo, ¿verdad? Si aquí votamos 10 millones, no van a votar 10.000. Entonces era fácil sostener un sistema así, pero claramente con la cantidad de población que tenemos hoy en día, eso es una utopía que no se alcanza realmente. La otra es la deformación de la democracia, son tres formas en que se deforma. La demagogia, que es el hecho de poder atraer al pueblo con mentiras, con manipulación, con datos falsos, ¿verdad? Sesgando obviamente su opinión y alienándoles. La anarquía, que es enseñarle al pueblo prácticamente que no debe haber poder, enseñarle al pueblo que no hay nadie quien gobierne y por tanto cada quien se manda a su manera. Esa es la anarquía. Y la autarquía, que es una forma también de anarquía, la autarquía, que es donde yo enseño, bueno, como hay una anarquía, pues cada quien se manda. Entonces yo me mando a mí mismo. La autarquía, donde yo me convierto en alguien, como digo hoy en día, en alguien egocéntrico, ¿verdad? Que cree que no tiene por qué participar en política, que cree que no tiene por qué tener familia, que cree que no tiene por qué deberle nada al Estado. Ese tipo de actitud es la del autócrata, aquel que se quiere mandar a sí mismo, ¿verdad? Pero como ya hemos dicho, pues es absurdo y de hecho el mismo Aristóteles dice, quien no quiera vivir en sociedad, entonces mejor que se aparte, que se salga, que se vaya, pero que no intente obviamente vivir en una sociedad sin ser sociable, porque tarde o temprano se convierte en un problema, en un estorbo para la misma sociedad. Como aquella gran cantidad de hondureños que no votan. En Honduras, para elegir a un presidente, tenemos aproximadamente un 35% de votos. Cuando se eligió por primera vez, creo, ¿quién fue que eligieron por primera vez? A Juan Orlando. En la primera elección de Juan Orlando, los votos que se contabilizaron, la cantidad de gente que votó para esa contienda electoral
fue el 35% de la población hondureña. Quiere decir que hay un 65% de gente en este país, de los 10 millones de hondureños, en aquel momento eran como 9,2, eh, que no pretenden participar en política, no les interesa, no van a las urnas, no hacen conocer, obviamente, por quién elegir. Y aunque ellos crean que como no voto, no hago nada, no estorbo, ¿verdad? No hago nada, entonces no me meto con nadie, la política no es para mí, así que voten los demás. A mí no me interesa, porque yo trabajo en lo mío y esa es mi forma de vivir. Si creen que ustedes no, si creen que ustedes, si hacen esto de no participar electoralmente, por esa razón específica de que no quieren saber de política, porque hay otra razón por la cual alguien no podría votar, que ya les explico cuál es, pero la razón por la cual alguien no quiere votar porque no quiere saber de política, esa cantidad, esa marejada de gente que no vota genera un problema en el país, aunque no vote. ¿Por qué? Porque por culpa de ellos, a veces el peor de los candidatos llega a la presidencia, pudiendo con una gran cantidad de votantes quizá cambiar el destino de la patria. Lo que más se recomienda siempre es poder votar siempre que hay oportunidad, ¿verdad? Dejar de decir que eso no me interesa a mí. Es que ir a madrugar, ir a hacer gran fila para ver esto. Es un sacrificio que hay que hacerlo, ¿verdad? Pero si no participamos políticamente, los peores de este país van a seguir eligiendo. Los que siempre viven de la política van a seguir eligiendo. Los que siempre estarán en las urnas y las mesas de trabajo siempre van a terminar manipulando actas porque no habrá muchedumbre vigilante de la honestidad del proceso. Pero como no me interesa, estoy cómodo viendo de vez en cuando quién va ganando, ¿verdad? Haciendo chistes, así me la paso, ¿verdad? Es lo que puede hacer mucha gente en este país. Eh, y después, ¿verdad? Muy buenos para la parte crítica, pero muy pocos para participar. Y ahí yo me voy a incluir, pero no con el bando de aquellos que dicen, no voy a votar porque la política no me interesa, porque a mí particularmente sí me interesa mucho saber de política. Me gusta mucho saber sobre las circunstancias del país, manejar también el historial de lo que hemos visto en los últimos años, por lo menos en el tiempo que me tocó que vivir. Pero no participo electoralmente. Y ahí ya es una razón que no tiene que ver con la actitud egocéntrica. Yo no voy a votar por un candidato específico, no por una cuestión egocéntrica, sino porque quiero tener primero pensamiento, voluntad, corazón completamente limpio de ideologías de cualquier partido político. No quiero estar a favor de nadie. Primero, también porque realmente me gusta tener la libertad de poder hacer la crítica constructiva a cualquiera que esté en el poder, sea de libre, sea nacional, sea liberal, de cualquiera que llegue al poder, ¿verdad? Y creo que no me sentiría tranquilo, ¿verdad? Moralmente hablando, de repente ser desleal a un partido político de mi gusto y haciendo una crítica de esa manera. No, y quizá me verían participar en lo político, me verían como un traidor. Entonces es una cuestión de problemática, por lo cual he decidido desde que empecé a dar clases que para mantener mi equilibrio en mi juicio, tanto por la filosofía como por la historia, como por la sociología, que es una clase que imparto, mantenerme lejos del proceso electoral y solamente como un espectador y observador de lo que está pasando, para después hacer una crítica menos apasionada, más consciente, tratando de ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Y sin deberle favores a nadie. Entonces, es la manera como percibí mi manera de participar políticamente en este país. Aún así, creo estar participando políticamente a través de las clases, tratando de dirigir la mente de ustedes, de ustedes que participan de mis asignaturas, a pensar críticamente sobre lo que estamos viviendo en este país, despertando conciencia de quienes quizá dicen, yo no quiero saber de política, y de repente con algo que dije en la clase, ya entraron en la situación y se vuelven partícipes. O de repente que con el simple hecho de decir que ojalá que ustedes lleguen al poder y participen del gobierno y hagan las cosas bien, quizá alguien se anime a participar en una candidatura, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Algo podría detonar quizá de tantas cosas que digo, ¿verdad? Que podría colaborar con lo que pasa en el país a nivel de la política. Además de eso, pues hago mis críticas también en los foros en los que participo, en Facebook también, cada vez que puedo, eh, sobre lo que está aconteciendo, para que la gente también que está alrededor mío de la gente que pueda leer lo que yo logro escribir, por lo menos se forme un criterio ante lo que está pasando, ¿verdad? Y los que están a veces cegados con el partidismo, ¿verdad? Despierten un poquito y aterricen los pies
¿verdad? En la tierra, para que se den cuenta de lo que está pasando realmente alrededor de ellos también. Marco Tulio Cicerón, año 106 antes de Cristo, ya había escrito lo siguiente, era abogado, filósofo, quería introducir la filosofía a un estilo de vida de la sociedad, es decir, que el filósofo era funcional, se ayudaba a la sociedad, no como un sistema dogmático de puras teorías superficiales o metafísicas, sino como algo más aterrizado a la política. Pero encontró dos dificultades en su momento. Primero, que hay mucha gente en el pueblo que no le gusta la parte contemplativa y especulativa de la filosofía. Entonces, meterlos a ellos a ser un poco críticos como son los filósofos era un problema. Y por otro lado, encontró la dificultad de cómo poder plantearme como mejor, cómo poder plantearlo como mejor siendo un saber extranjero. Es decir, estamos en Roma, es un romano, queriendo decirles, apliquemos la filosofía que viene del mundo griego. Los romanos, orgullosos de su cultura, no siempre eran tampoco muy dados a seguir este tipo de comportamientos o hábitos que tenían en Grecia, del filosofar me refiero. Entonces, por eso es que se hace bien difícil llegar a generar una población crítica. Oye, esto lo podemos traducir de la siguiente manera. Lo podemos extrapolar a lo que vivimos hoy. Qué difícil es en Honduras poder hacer que la gente tenga conciencia crítica. Qué difícil en Honduras es hacer que la gente lea, entienda la política internacional, lea libros de historia, lea libros de política, lea libros de economía, para que entienda lo que está pasando en este país, vea las entrevistas a economistas, pueda estar atento a los noticieros, que lea de un lado y de otro, ¿verdad? El dolor ajeno, que se dé cuenta de lo que realmente pasa. Qué difícil es que la gente sienta amor por esto, que le guste esto. Muy poca gente. Muy poca gente se dedica a ello. Entonces, esa misma dificultad que vio Cicerón anteriormente la seguimos viendo hoy en día. Que los ciudadanos no quieren participar en el conocimiento de esto, que es importante, que determina a los pueblos, que puede generar una política que determina la historia de una nación, ¿verdad? El hecho de participar o no participar políticamente y dejar en manos de unos pocos las riendas del Estado. Entonces, el mensaje que de alguna manera a través de Cicerón quiero sacar es jóvenes, hay que formarse más, hay que leer más. Yo sé que muchos de ustedes, más de alguno de ustedes, es crítico, ¿verdad? Y tiene su visión un poco clara, como la mía, de la sociedad hondureña. Tiene conciencia de lo que está pasando en este país. Pero hay que participar aún más, hay que leer aún más, hay que indagar más. Eh, a veces yo con mi hija no coincido con los programas de televisión que vemos cuando no vemos televisión, de hecho. No tengo la televisión allá parqueada, no lo ocupo, solo ocupo el internet nada más. Y paso metido en los foros, si miro YouTube, será para ver estos documentales de los críticos de diferentes países. ¿Verdad? Estoy atento de lo que pasa en los países de latinoamericanos también, con lo que pasa, veo noticieros de otros países. Mi algoritmo de TikTok, tengo dos teléfonos, y uno de los teléfonos que, bueno, es para diversión, es para ver cosas de broma, pero el otro teléfono está completamente programado, prácticamente el algoritmo, solamente para ver noticias de Argentina, de Ecuador, de Chile, de España, de ver la política estadounidense, de ver entrevistas a políticos, de ver la opinión de economistas, para también tener mis ratos en que quiero estar obviamente atento a lo que está pasando. Y de hecho, considero yo que le dedico mucho más tiempo a ese teléfono, me paso descargando los videos pensando en poder recompartirlos, al final después los termino borrando porque al final no los compartí, ya perdí la secuencia de lo que iba a compartir. Eh, y me la paso así, tratando de mantenerme al día respecto a lo que pasa para tener una conciencia un poquito más clara, ¿verdad? Claramente, alguno dirá, pero es que hacer eso no va a solucionar los problemas. Tal vez no, tal vez sí, porque recuerden que hubo una época también en la cual en uno de los reinos de esta tierra hubo una gran opresión sobre el pueblo, algunos hombres que se dedicaban solo a estar hablando y hablando y hablando de la cuestión política, son los que sembraron la semillita, ¿verdad? Para que otros más adelante sacaran la Revolución Francesa. Es decir, no podemos desestimar el papel de la crítica, el papel del análisis, el papel de la conciencia, ¿verdad?, de la sociedad misma, que hacen comúnmente los sociólogos, filósofos, historiadores, críticos de la política, etcétera, economistas. Esas opiniones tarde o temprano van generando y sembrando la semillita en el corazón del pueblo para ver qué hacemos para cambiar esto. Y aquellos que les gusta estar activos en lo político tomarán esas decisiones, al final de cuentas.
Entonces no podemos decir que el hablar y hablar de política no hace nada, porque muchos que hablaron y hablaron de política cambiaron la historia para siempre, ¿verdad? Me refiero a los famosos enciclopedistas e ilustres de Francia, y también de Inglaterra y también de Alemania, porque también ahí hubo ilustres incluso en Italia y en España. Entonces, como digo, no hay que pensar que el hablar de los temas políticos es pérdida de tiempo. De hecho, como les platicaba, solo para que tengan una idea, para que tengan una idea de cuánta gente de este mismo país, está esforzándose por hacer ese tipo de trabajo crítico. Quiero comentarles solamente de los dos chats. En uno de los chats en los que estoy hay 259 hondureños que están haciendo crítica política todos los días en una chat llamado Cosmopolitic. Y en el otro foro en el que estoy, que es el de política en Honduras, ya les digo cuántos estamos, para que vean cuánta gente la que está trabajando arduamente. Ah, perdón, este es el otro teléfono, para que vean más o menos cómo está la crítica y cómo está la gente crítica en este país. En política en Honduras tenemos aproximadamente 190 personas. O sea que de dos grupos distintos, ¿verdad? Metido en dos grupos distintos, hay más de 400 personas aproximadamente, casi 400 personas, haciendo crítica política todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y es entretenido, nos divierte, de hecho es adictivo, ¿verdad? Pasar en estos grupos. A veces también hay cosas humorísticas que nos compartimos ahí y la pasamos, como decimos, pasamos divirtiéndonos con las mismas ironías típicas de los intelectuales, ¿verdad? Que nos gusta hacer bromas y chistes y cosas así de política y humor político y todo esto. Y hay uno que otro que de repente lo meten, que no debería aparecer en el chat siquiera, ¿verdad? Insospechado, que de repente saca el cobre, ¿verdad? Y deja de relucir su mala cultura. Que también hay gente que se ha metido así por error, creían que era alguien crítico, ¿verdad? Quizás lo detectaron como crítico en las redes sociales, lo metieron al chat y cuando menos acuerdan, pues se convierte en un bufón, ¿verdad? Y arruina toda la dinámica del chat, se hace el ridículo y después se va, ¿verdad? Y de hecho ya han salido como cuatro de ese tipo de personas también. Eh, Porque fácilmente se confunde la gente crítica, que es racionalmente correcta, con la gente que critica solo por molestar, ¿verdad? Que hay gente que también hace ese tipo de trabajo. Pero hay gente que se ha tomado, de hecho es un proyecto, esto que le platico es un proyecto ciudadano, ¿verdad? Mucha de esta gente era ex libre, ex Nasralla, ex Partido Nacional, ex liberal. Es decir, ahí están todos los que eran ex de políticas, ¿verdad? De los partidos políticos que se han defraudado, que se han decepcionado de lo que han visto en los diferentes partidos políticos. Diríamos que es un chat pluricultural, pluripolítico, ¿verdad? Polipolítico, en realidad, donde hay diferentes formas de pensamiento, ¿verdad? Y todo siempre con un solo objetivo, como les digo, pensar qué hacer para Honduras, qué hacer para solucionar este problema. Y por eso a veces se invita a diputados también, porque ahí, como les platicaba, en ese chat hay diputados del Congreso Nacional, hay también grandes dirigentes de los partidos políticos que ahorita están en el poder, también dirigentes de los demás partidos políticos representantes, como Fátima Mena, como en el otro chat estuvo Luis Redondo, creo que ahorita ya no está, está el doctor Nelson Ávila, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama? Varios personajes de esta política hondureña participando de esos chats, quizá como, a veces solo como espectadores, a veces quizás solo viendo y leyendo los mensajes de lo que comúnmente son protagonistas en el diálogo, pero que se les ha invitado a formar parte del chat para que vean la opinión de gente que no es la gente común y corriente. Como les digo, la mayoría de la gente es ahí graduada, ¿verdad? De diferentes empresas y trabajos y con un vasto conocimiento. Por lo menos en los debates se nota que gente que lee, gente que sabe, ¿verdad? Y que entiende la política tanto internacional como local. Qué bueno que se sigan formando grupos así, porque necesitamos que haya ese tipo de... que anteriormente le teníamos miedo a las tertulias, pero esas tertulias, ¿verdad? Que incluso a veces forman buenas amistades, son importantes. Vale la pena, ¿verdad? Estar empapado de la política de este país y de la política internacional, para ir revisando también lo que está pasando a nivel social. ¿Qué es mejor, vida activa o contemplativa? ¿Verdad? Ese es el problema que encontró también Cicerón, que la gente se preguntaba, ¿qué es mejor? ¿La vida activa en la política o andar ahí de filósofo? Pues yo no podría decir que es preferible ser político que ser filósofo.
Y tampoco puedo decir que prefiero ser filósofo que político. Yo creo que tiene que haber un poco de ambos. Yo soy partidario de Platón. Yo considero que el político tiene que ser un poco filosófico en su vida, para ser crítico. Porque ser filósofo no es andar solamente contemplando, como decían los romanos, ¿verdad? Sino que el filósofo también es crítico, ¿verdad? Trata de despertar la objetividad, que cualquier argumento que se lance y se esgrima en la política y en la sociedad, ¿verdad? Sea también revisado bajo la zaranda de la lógica, de la razón, ¿verdad? Del criterio, que es importante. Entonces, prácticamente se genera un doble movimiento en la mente del romano que observa Cicerón, ¿verdad? Hay gente que quiere ser política, ¿verdad? Y ve que es necesario que haya gente filósofa que se ocupen de la política, pero también que los mismos filósofos sean prácticos, o sea, y practiquen la filosofía. Es decir, que los prácticos también, o sea, esos dos movimientos, que la gente filosófica se vuelva política y que la gente que se dedica a la vida práctica se convierta en filósofo. ¿Verdad? Necesitamos que eso pase en la sociedad. Lo voy a traducir a la contemporaneidad. Lo que necesitamos en este país, como Honduras, es que la gente política sea más prudente y que la gente de la vida activa, la gente del comercio, ¿verdad? Se forme más todavía, crezca un poquito más en la academia, que aprenda un poquito más que el oficio, ¿verdad? Que sea también un poco crítico. Porque si no, pues como decimos, es una víctima fácil para el político de turno, cuando alguien no está bien formado. Es importante subir el nivel cultural de los pueblos, hacer que la gente que comúnmente está esperanzada solo en el dinerito cotidiano, piense también en su formación intelectual. Es necesario también entonces un proceso educativo a nivel de la población para levantar obviamente a la patria. En este trayecto de comprensión, él ve que el rey a veces se comporta como padre y a veces hace falta la participación ciudadana. La participación ciudadana, ve que la monarquía tiene ese problema, que no permite que los ciudadanos también participen. Pero también para que los ciudadanos puedan participar, como digo, necesitan esa formación adecuada. Respecto a la aristocracia, él observa que el problema de la aristocracia es que sí, gobiernan los mejores, pero falta cierta libertad política, porque la gente no va a poder opinar, porque vamos a tener que esperar que decían los inteligentes de la patria. Y en el caso de la democracia, ve como problema, ¿verdad? Que hay, cierto, hay libertad porque todo el mundo puede participar, pero hay inequidad, ¿verdad? Es decir, que a veces se pone a alguien que es desigual, incluso en la parte moral o intelectual, a participar en puestos políticos haciendo lo que no es debido. Que ese es el peligro de la democracia también. Bien, ahí nos vamos a quedar. Vamos al aula virtual para poder firmar la asistencia cotidiana. No hay contraseña final. Así que solo coloquen presente, denle en guardar y que pasen feliz noche. Gracias, Lee. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciados. Noches.